Vamos a Dios en oración. Padre, independientemente de lo que haya sucedido en nuestras vidas, de enero a ayer, independientemente de lo que haya ocurrido en nuestras vidas en los años pasados, Dios, haz de este mensaje una oportunidad en la que tu Espíritu susurre a nuestro oído, diciéndonos esa palabra, ese verbo, esa acción, esa invitación, en la que podamos nosotros escuchar tu voz a través de estos próximos minutos al meditar en tu palabra y podamos ignorar las muchas voces que a veces entran a nuestra mente en forma de distracciones, preocupaciones, temores, preguntas, cargas, y que tu Espíritu pueda hablarnos a nuestra vida en este momento de una manera personal, Señor, al sermón ser predicado de manera global y salgamos de este lugar diferentes como entramos. Dios, ayúdanos a que podamos hacer propia la palabra, que no esperemos a que mi hermano, mano derecha, mano izquierda pueda recibirla para nosotros, poder entonces recibirla, sino que inmediatamente al escuchar tu palabra, Señor, haya un hambre, una sed de ti, que entonces me haga anhelar y poder aplicar lo que he de escuchar en esta hora. Este es un nuevo día. Y el salmista dijo que me voy a alegrar y gozar en este día. Ayúdame pues a que a través de la meditación de tu palabra podamos tener un día diferente. Háblanos pues en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tiene sus Biblias con usted, le pido que la abra en el Evangelio de Mateo. Si usted nos está acompañando por primera vez, segunda ocasión, sepa que hay Biblias en las bancas. Hay Biblia en las bancas que usted puede usar. Además no se las vaya a llevar. Se la quiere llevar, pues bueno, nada más hábleme para saber que no va a haber una Biblia ahí en esa banca, ¿verdad? El próximo domingo. Mateo capítulo 28. Vamos al versículo 16. Recuerde que en el boletín hay una sección de preguntas en el cual usted puede seguir a la par del sermón. Es así como usted puede saber si estoy siguiendo el sermón o no. Y es una manera en que usted puede también saber en dónde vamos en el sermón. Mateo 28, versículo 16. Lo tenemos. Un pasaje bastante conocido por muchos. Quiero darle un giro diferente a la manera que se ha usado estos versículos. Dice de la siguiente manera, leyendo de la Nueva Versión Internacional: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos, dígame qué es la palabra que aparece en su Biblia. Dígalo fuerte. Dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Puede repetir conmigo estas palabras? Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Una vez más, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bien, el día de hoy quiero hablarles de algo que es un poquito extraño hablar en abril,
pero creo que es importante por lo que acabamos de celebrar hace unos días. Y cuando estaba pensando en el tema que les iba a hablar el día de hoy, no podía ignorar lo que me ha pasado en muchas ocasiones. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que están trabajando en la computadora y quieren enviar un correo electrónico, o están en el teléfono y quieren enviar un texto y de repente el teléfono o la computadora, el aparato se congela? ¿Les ha pasado eso? Y luego usted está y no reacciona, le sopla a ver si quiere enviar el correo y simplemente nada pasa, la computadora no reacciona. Entonces usted quiere mandar el texto, usted quiere mandar el correo electrónico, y solamente hay una manera de hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es reiniciar la computadora o reiniciar el teléfono. La mala noticia para algunos de nosotros es que después de haber escrito como 10 párrafos de correo electrónico o como todo un poema en el texto, ¿no? Y que lo tenga que reiniciar, tiene que como que volver a teclear absolutamente todo. Pero, y es porque cuando sucede eso es porque hubo algo que no salió correctamente para el aparato, y simplemente el aparato dice algo pasó mal, y la única manera que el aparato pueda reincorporarse, vuelva a operar correctamente, es reiniciándolo. Es la única manera. Entonces usted lo que tiene que hacer es reiniciar el aparato, pues para que pueda volver usted a utilizarlo. ¿Hasta aquí me está siguiendo? Les decía, es raro hablar de este tema a mitad de abril, pero yo quiero hablarles sobre el tema un nuevo comienzo. La razón por la cual quise hablar con ustedes son por dos razones. Una, por la resurrección de Cristo. Y dos, pues porque se me antojó hablar de un nuevo comienzo. Entonces, quise hablar de un nuevo comienzo. Y bueno, como que es una confirmación del Señor, y pues le voy a hablar de un nuevo comienzo, ¿no? Aprovechando que no tenemos serie de mensajes en el mes de abril, entonces cuando no hay serie de mensajes, las series de mensajes están desde el año pasado, ya diseñadas para todo el año. Y cuando no hay serie de mensajes, es cuando más dejamos que el Espíritu acomode lo que quiera acomodar cada domingo. Entonces, hoy vamos a hablar de un nuevo comienzo, y creo que si pues, me van siguiendo con lo que voy a estar hablando, creo que algunos de ustedes van a salir inspirados de este lugar. Así que, como siempre les digo, ¿estamos listos para el mensaje? Muy bien. ¿Quiénes necesitaban un nuevo comienzo, pastor, en la historia del Nuevo Testamento, en la historia de Mateo? ¿Sabe? Dentro de todos los grupos que existían en el Nuevo Testamento, a la hora de la crucifixión de Jesucristo, acabamos de venir de la crucifixión y la resurrección, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes estuvieron acá el domingo pasado? Entonces estuvimos celebrando las 7 palabras el viernes, después el domingo de resurrección, y realmente dentro de los grupos que estaban en aquellos años, estaban los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, pero uno de los grupos que estaban en aquellos tiempos eran los discípulos. Y los discípulos eran uno de los grupos que necesitaban un nuevo comienzo. Necesitaban un nuevo comienzo porque Jesús había resucitado. Y dice la historia que María y las demás mujeres van a donde estaban los discípulos y les dicen a los discípulos: discípulos, Jesús no está muerto el domingo en la mañana, ha resucitado. Y los discípulos no estaban como que creyendo. Finalmente van y se dan cuenta: wow, sí, no resucitó el Señor. Y estaban como que en shock, como querían creer, pero a la vez no, estaban dudosos de que lo que había sucedido. Finalmente descubrimos algo. Juan capítulo 21 dice que para ese tiempo de la historia de Juan capítulo 21, Pedro, ¿sí conocen a Pedro, verdad? El apóstol Pedro, no Pedro su amigo, sí, Pedro Martínez, Pedro el discípulo, el que caminó en las aguas, el que vio cómo Jesús hizo muchos milagros. Ese Pedro llegó a un punto en su vida después de que, oiga esto, no lo pude yo creer. Después de que Jesús resucita y se le aparece a Pedro, Pedro llega a un punto en su vida en el que dice: voy a poner mi llamado a un lado y voy a regresar a lo que hacía antes. ¿Qué era lo que Pedro hacía antes? ¿Se acuerdan? Pescador. Era pescador.
Pedro deja a un lado su llamado, aun y cuando Jesucristo se le apareció y ha resucitado, y pone su llamado a un lado. Y dice, vamos a pescar. No solo eso, sino que usted continúa la historia y encuentra en Juan capítulo 20 que los discípulos, después de que vieron a Jesús resucitado, yo no sé yo qué haría si Jesucristo se aparece en cuerpo en este momento. Yo no sé qué causaría eso a mi fe. Una revolución, porque hasta este momento yo no le he visto físicamente a Jesucristo. Los discípulos lo vieron. Aún así, tuvieron miedo de que los judíos, quienes se pusieron de acuerdo con los romanos y mataron a Jesús, los vinieran a matar a ellos el viernes. Así que van y se esconden todo el domingo, aún después de que vieron a Jesús resucitar, y se encierran, están a puerta cerrada, temerosos. No estaban felices, no estaban emocionados, estaban temerosos del futuro que les esperaba, aún y cuando ya habían visto a Jesús resucitar. ¿Están aquí? Es difícil creer que estas personas, habiendo visto a Jesús ya resucitado, pusieran su ministerio y su llamado a un lado y dejaran de hacer lo que antes hacían. Pedro, un pescador, los discípulos, seguir con la misión de Jesucristo, predicar el evangelio, sanar a la gente, llevar las buenas noticias. Esta gente puso a un lado todo eso y estaba a puerta cerrada. Pedro estaba pescando. Sin duda que algunos de los grupos que necesitaba un nuevo comienzo en la historia de la resurrección fueron los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. La historia dice que Jesús aparece otra vez. Y entonces, en esa ocasión se le aparece entonces a Pedro, Juan capítulo 21. Y Pedro, entonces le dice a Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, claro que sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Que la canción Jesús, pues que te amo. Entonces, claro que te amo, Señor. Entonces, dice, apacienta mis ovejas. La gente dice que por cada pregunta que Jesús le hizo a Pedro significaba cada vez que Pedro negó a Jesús. Pero lo que estaba pasando realmente en esta historia es que Jesús sabía que Pedro había puesto su llamado a un lado y en lugar de ser un pescador de hombres, regresó a ser lo que antes era, un hombre sin visión, sin llamado, sin propósito, pescando simplemente catfishes. Una catfish, toda esa cosa. Entonces Jesús habla con Pedro y algo pasa con Pedro, que entonces Pedro retoma el camino, retoma su llamamiento y después encuentra a usted que empieza a vivir su llamado otra vez. Al grado de que le habla, le predica a miles de personas y dice la escritura que más de 3,000 personas recibieron el mensaje del evangelio. Los discípulos que estaban a puerta cerrada en ese momento temerosos, Jesús se les aparece, los confronta, les dice, salgan de aquí, entonces hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encuentra usted que después los discípulos salen de esa puerta cerrada, de ese cuarto, y empiezan a ser discípulos en Jerusalén. Usted sabe la historia, ¿en dónde más? En Judea, ¿en dónde más? Samaria, ¿y en dónde más? Y empiezan entonces los discípulos a salir de ese cuarto cerrado en el que estaban y dijeron, enough is enough, ya es suficiente estar encerrado. Pedro dijo, es suficiente estar haciendo lo que antes hacía y no lo que el Señor me mandó a hacer. Y empezaron a vivir un nuevo comienzo, aún después de que fueron llamados por Jesucristo, aún después de la resurrección de Jesucristo, aún después de que Cristo Jesús se les apareció. ¿Están acá? ¿Cuántos discípulos hay aquí en este lugar? Se han de dar cuenta ustedes que todos en la vida, si los discípulos que caminaron con Jesús, que Pedro caminó en el agua y que Jesús lo rescató, y todos estos hombres y mujeres necesitaron un nuevo comienzo, ¿qué nos dejan a nosotros? El asunto es, ¿en qué área entonces necesitamos un nuevo comienzo?
Los discípulos necesitaban un nuevo comienzo. Y sabe, necesitamos un nuevo comienzo cuando algo sale mal en nuestra vida. Cuando parece que nuestra vida está congelada. Y que por más que usted le pique aquí, allá, simplemente la cosa no está funcionando. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Que usted dice es que quiero avanzar en la vida, pero parece que está congelada esa parte de mi vida. Estoy trabajando con mi pareja, con mi familia, pero por más que quiero darle enter, por más que quiero así darle un comando, la cosa no mejora. Por más que yo quiero mejorar en mi vida laboral, con mis amistades, en mi fe, en mi relación con Dios, pastor, parece que por más que yo quisiera que la cosa operara como yo quisiera, no está operando, parece que está stuck, parece que está congelada, parece que simplemente no está operando como debiera. Casa linda, ¿en qué áreas de su vida usted necesita un nuevo comienzo? ¿En qué áreas? ¿Será en nuestras amistades? ¿Será en nuestro ministerio? ¿Será en nuestro llamado? ¿Será en nuestra fe misma? ¿Será en mi relación con Dios? ¿Será en la familia? ¿Será en el trabajo? ¿Será en los sueños? ¿Será en los planes? ¿En qué área necesitamos un nuevo comienzo? Porque usted sabe, cuando piensa en esa área, usted simplemente piensa, no sé qué más hacer. Ya por más la cosa está congelada, la cosa no está avanzando. Les doy un confession time. Nada, nomás, déjame se lo digo a Gerardo, más al oído. ¿Quieren confession time o no? Es decir, que acá ya escuché ya la audiencia, los fans del confession time diciendo que sí. Una de las cosas como pastor que uno tiene es que además de preocuparse por su familia, de su vida misma, se tiene que preocupar de la iglesia, por eso es pastor, ¿verdad? Y dentro de la iglesia hay muchas necesidades. Yo estaba muy contento por cómo lo que estaba pasando todavía hasta el año pasado en Casalinda. Que estábamos con todo el asunto del multisite allá con el pastor Carlos, y no está aquí, si no ya hubiera hecho ¡woo! O sea, cada vez que decimos multisite o Plaza Mount hace su gritillo, ¿verdad? Pero el año pasado, y yo me sentía muy feliz viendo este servicio. Si usted mira hacia alrededor, está bastante lleno. Aquí hay gente ahí arriba. Pero había una carga muy grande en mí. Y la carga era la gente del primer servicio. ¿Qué estaba haciendo yo? Funerales en los últimos, a lo mejor 10 años, de entre 7 a 10 funerales por año. Gente de nuestro primer servicio que estaba falleciendo. Y llegué a ver, algo pasó el año pasado conmigo, que fue como un flashback, fue como que recordé algo. Hermano José, hermana Marta, ¿recuerda cuando empezamos? Las banquitas, ¿no? 2 banquitas. Y que bromeando decía, ¿no? Eran como 4 bancas, las 2, cuando era el tiempo de alabanza, pasaban todos los músicos que llenaban 2 bancas, entonces nomás se quedaban allá como 2, 3 familias ahí. Y la hermana Angelia estaba también. Y yo me acuerdo que el año pasado llegó un momento en el que estaba yo predicando, y nunca la cantidad de gente ha sido un motivo para mí para predicar. Pero estaba yo predicando y de repente vi la gente que había en el primer servicio. Y me entró así como que algo, porque solamente vi 2 bancas llenas y todo vacío. Y dije, bueno, pero pues al ratito viene el segundo servicio y esta cosa se llena y bueno. Pero ese día yo dije, algo tiene que pasar en esta iglesia, porque aun y cuando estamos siendo fructíferos, hay un servicio que está muriendo. Y veía los rostros de los americanos, siempre como queriéndome dar todo su apoyo cuando predicaba, así como que mira, aunque seamos 13 personas,
Por 13 personas vale la pena tu mensaje. Y hacían el esfuerzo, ¿no? Uno que otro, pues ya de los ancianitos pues se me quedaba dormido. Y dije, bueno, pues, dije, el Espíritu Santo la tocó en medio de la predicación. Y recuerdo que ese día finalmente me fui y me puse realmente a pensar bastante. Dije, ¿qué podemos hacer? Tengo dos opciones. Verme con la junta ejecutiva y decirles, es mucho lo que estamos invirtiendo en el primer servicio, los músicos, mucho tiempo, yo mucha preparación para traducir todo al inglés. ¿Por qué mejor no hacemos un devocional de 15, 20 minutos? Que es lo que hacen muy comúnmente las iglesias cuando ya hay un grupo muy pequeñito. Y cierran el servicio. Lo otro es reiniciar el servicio. Algo no estaba funcionando. Algo estaba stuck. El crecimiento en el primer servicio estaba congelado. Algo no estaba operando como debiera, como cuando ese servicio tenía mucha gente, décadas atrás. Y finalmente dije, pues vamos a planear hacer algo diferente. Y eso fue el año pasado. Y el día de hoy, a lo mejor ustedes en Facebook vieron que acá al frente estaba todo lleno de globos. Tuvimos que quitarlos del primer, segundo servicio porque hoy tuvimos que reiniciar ese primer servicio. Cuando hicimos los cálculos de cuánta gente vino hoy y cuánta gente vino al mes, en el mes de marzo, que estuvimos haciendo la prueba del primer servicio, nos quedamos asombrados. Porque de 13 personas que venían, hemos estado teniendo de 45 a 50 personas. ¿Sabe? Reiniciar algo no va a suceder si primero el Señor no nos dice, hey, ¿qué está pasando en tu vida? Mira, estás tratando de querer operar, de querer moverte hacia adelante, pero cada semana que pasa ves la realidad y dices, esta cosa está congelada, esta cosa no está moviéndose, esta situación no está mejorando, esta situación no está creciendo. Entonces, cuando uno tiene esa etapa, ese momento en su vida, lo único que tiene que hacer es, necesito reiniciar esa área de mi vida porque así como la estoy viviendo no me está llevando a nada bueno. Entonces, ¿en qué áreas, Casa Linda, necesitamos un nuevo comienzo? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas necesitamos un nuevo comienzo? En esta historia descubrimos que un nuevo comienzo no es fácil. Dice la historia, ¿no?, que Jesús se les apareció y que le adoraron cuando lo vieron. Pero vea la dualidad de este asunto. Dice, cuando lo vieron lo adoraron, pero dudaron. ¿Cómo está eso? Señor, gloria a ti, pero ¿quién eres? ¿Eres Jesús? Si lo que he descubierto en cada etapa de mi vida que he hecho un nuevo comienzo, es que ese nuevo comienzo es incierto. ¿Recuerdan cuando ustedes vinieron a los Estados Unidos? Que si yo no, I was born here. Bueno, recuerde otro momento, ¿no? Otro momento que usted inició algo. Recuerdo cuando vine aquí a los Estados Unidos. Y lo único que sabía de los Estados Unidos es que las hamburguesas sabían más ricas aquí que en México, ¿no? La McDonald's, la única. Y tenía una inseguridad, por eso me vine por 6 meses. Todo el mundo nos venimos, nada más voy a trabajar como unos 5 meses, pastor, ya, me regreso, ¿no? Y después nos quedamos aquí como toda la vida, ¿no? Y lo único que yo sabía es, no sé qué va a pasar. Voy para allá por 6 meses, a prueba, y a ver qué pasa. Estaba inseguro de lo que iba a pasar. Cuando decidí iniciar tener un nuevo comienzo en mi vida personal, escribiendo el libro Vuela que hice, lo hice con la inseguridad de que, ¿y lo terminaré? Y ya después, a mitad de todo el proceso, dije, ¿por qué rayos empecé a escribir este libro? Porque es mucho trabajo. Cuando fui a la maestría, estaba muy inseguro porque mi inglés no era así como que muy depurado. Y todas las clases eran en inglés y los trabajos eran en inglés. Y el nivel académico es bastante alto. Cuando yo hago memoria de todos los nuevos comienzos que tuve, y si usted hace memoria, aquel momento en el que se casó, aquel momento en el que compró la casa, aquel momento en el que usted dijo, me voy a cambiar de comunidad, aquel momento en el que usted dijo, voy a ir a la iglesia. Cuando usted hace memoria de esas etapas en las que usted dijo, voy a iniciar algo, usted se va a acordar que muchas veces lo iniciamos con inseguridad.
es incierto. La buena noticia en la historia de la resurrección, en estas historias que les hablé, es que sí, un nuevo comienzo puede ser posible. Y yo no sé si ese nuevo comienzo va a ser exitoso, si va a ser fácil, si ese nuevo comienzo lo va a llevar al momento en el que usted tanto anhelaba en su vida. Ni siquiera sé si ese nuevo comienzo va a llenar las expectativas. Pero lo que recuerdo de esta historia y lo que me trae inspiración, lo que me hace sentir que este comienzo puede ser un comienzo diferente, es que alguien dijo: yo estaré contigo hasta donde quiera que vayas. Y los discípulos en su nuevo comienzo, Jesús les dice: van a tener un nuevo comienzo, pero espérenme tantito, no van a ir ustedes solos en este nuevo comienzo que van a tener. Pedro, discípulos, Juan, ese nuevo comienzo que vas a iniciar no lo vas a hacer solo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Casa linda, yo no sé si su nuevo comienzo va a ser exitoso, lo que sí sé es que alguien va a ir con usted en ese nuevo comienzo. Esas son las buenas noticias el día de hoy. ¿En qué área necesita un nuevo comienzo? Y sepa que independientemente del área en la que usted quiere iniciar algo nuevo, hay Dios a través de Jesucristo le está diciendo: voy contigo, voy contigo, voy contigo. Oiga, ¿qué más podemos pedir? Si yo digo: bueno, Señor, la familia se está viniendo abajo, pero voy a hacer un reset, voy a hacer un nuevo comienzo en mi vida familiar, ven conmigo. Eso es lo que necesito para ese nuevo comienzo. Si yo digo: voy a probar con este plan de vida, con este proyecto de vida, con este trabajo, con este negocio, bueno, lo voy a reiniciar. Antes lo quise hacer a mi propia dirección. Ahora, Señor, ve conmigo y vamos a reiniciarlo juntos. Yo no sé en qué área usted necesite un nuevo comienzo. Lo único que le quiero decir es: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para poder tener un nuevo comienzo en esa área que yo no sé, pero que usted sabe cuál es? Los discípulos dejaron pasar varios días, para finalmente, después de tantas apariciones de Jesucristo resucitado, dijeran: ok, tengamos un nuevo comienzo, porque el Señor va con nosotros. Así que cierro con esto. Creo que abril es un mes raro para hablar de un nuevo comienzo. Pero venimos justamente de la resurrección hace un domingo atrás, ¿no? Etapa que históricamente los discípulos estaban inseguros de iniciar algo nuevo. Pero Jesús les dijo: yo estaré con ustedes. Creo que aún y cuando estamos a mitad de abril, creo que no es mala idea reflexionar si en alguna área de nuestra vida necesitamos un nuevo comienzo. Y si es así, dele para adelante. No solo, pero con aquel que dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas son las buenas noticias. Póngase sobre sus pies.